Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca de la ciclovía, el andador de Santa Margarita, que ha despertado polémica porque hay oposición por parte de vecinos y de comerciantes. Algunos dicen que alentada por el Partido de Acción Nacional, aquí representado por el regidor. Vamos a ver si eso es cierto. Y también tenemos como la postura a favor de algunos organismos que han venido a apoyar, y nos está presentando el proyecto Marilyn. Antes de la pausa quisiera que precisaras si efectivamente había esa diferencia en cuanto a lo que se le recortaba a los coches y si por ahí cabía un coche, o si no existió esa diferencia en el proyecto original. No, a ver, absolutamente. Es un corredor donde hablaba, un tramo mide 19 metros y el otro tramo mide 28 metros. Hay una diferencia de casi 10 metros entre corredor. En una parte tienen 2 carriles de muy buenas dimensiones con estacionamiento, y si queríamos hacer un corredor homogéneo, veíamos que había tramos en la zona donde se angosta más el corredor, donde los coches se estacionaban en un carril y solamente en uno circulaban. Nosotros hacíamos adecuaciones para que ese flujo de circulación fuera, o sea, todas las dimensiones que manejamos están bajo norma. O sea, es un corredor colector que tiene muchas diferencias en su sección. Pero y que además medidas. Sí, modificamos medidas, claro que sí, o sea, eran 3 y 320. O sea, si queremos un cambio de paradigma, a ver, nosotros estamos basándonos en los lineamientos de la movilidad sustentable, donde hay un cambio de paradigma. ¿Qué es ese cambio de paradigma? Das prioridad al peatón. Son calles donde el peatón y el ciclista no habían sido considerados. Pero van a reducir banquetas ahorita. No. Bueno, ahora hay una propuesta. Con su oposición han exigido Sí, que se reduzcan con su oposición banquetas. han exigido, o sea, hay una propuesta. Más bien la pregunta concreta es, ¿qué del proyecto original ha venido cambiando a raíz de la oposición de los vecinos? Lo que ha venido cambiando era en un tramo donde la vialidad era muy angosta, el proyecto contemplaba que era un carril de circulación, era todo a nivel, donde se modificaban banquetas, calle y ciclovía. Ese proyecto era todo a nivel, tanto la banqueta como la calle, eran 400 metros en el tramo le damos el tramo C, y el proyecto, obviamente, con todas las opiniones que vinieron los vecinos y nos explicaron por qué era inviable, obviamente sí son los ajustes, así son los proyectos, o sea, el costo, de hecho, ahora el costo es menor en el proyecto porque hicieron ajustes sustanciales, pero que ahora con las peticiones que están haciendo para cambiar los tramos cercanos al periférico, se tienen que retirar postes, árboles y demoler un camellón. O sea, esas son las peticiones que hacen los vecinos. Nosotros estamos ahorita haciendo simplemente para que puedan ellos evaluar costo-beneficio de las dos alternativas. O sea, donde el corredor, donde la calle ya era muy angosta, no reducimos más que la lógica que ya existía. O sea, había un carril de estacionamiento y un carril de circulación. El estacionamiento no estaba normado. Ahora nos piden que haya 2 carriles de circulación. Sin embargo, si hay 2 carriles de circulación no podrá haber estacionamiento. Y los vecinos comerciantes exigen, porque ellos necesitan los estacionamientos. Entonces la adecuación al proyecto era poner bahías de estacionamiento de carga y descarga o para los clientes directamente, y que el carril de circulación continuara como estaba, con un carril de rebase. Este tramo en cuestión está sujeto a revisión porque ya, o sea, los vecinos han solicitado lo que quieren. Ahora no pueden pasar cosas que no caben. O sea, no puede haber 2 carriles de circulación y un estacionamiento porque ya no sucedía, las medidas no lo daban. Pero el proyecto, o sea, tenemos ya todo el antecedente de cómo se ha ido platicando, se ha ido ya directamente con las personas. Lo que sí encontramos es que había mucho temor infundado. Se ha ido a platicar con cada uno de ellos y se le está atendiendo personalmente a cada uno de los negocios para que ellos estén de acuerdo y que vean que no va a haber una afectación directa. ¿Tú ves positivo el haber escuchado y haber hecho las modificaciones a los ciudadanos? Por supuesto que sí. O sea, va lo que está, ¿no? O sea, si no se hubiera realizado esto, se haya implementado como se pretendía sin haber escuchado a los demás. Si comentas que es favorable el haber escuchado, creo que valió la pena haber hecho mesas de diálogo. Y es que se reduzca el ancho de la banqueta en este momento, es que el peatón pierde espacio por temor a afectar al automóvil y se van a aniquilar arbolados, que son importantes para darle sombra a la ciclovía. Ahora, un ciclista en tiempo de calor es muy importante tener buena sombra. Entonces, aquí todavía esto yo creo que está en negociación, y también los usuarios que estamos ahí actuando en la zona no estamos en oposición a que se replantee el proyecto, ¿no? Y creemos que es muy importante que las decisiones que se tomaron dentro de Presidencia tampoco representan a todos los vecinos. O sea, nosotros ya tenemos una estrategia para ir a campo a cada uno de los tramos y que ellos puedan evaluar costo-beneficio que tienen las alternativas. O sea, ya ahorita tenemos dibujadas 3 alternativas para esos tramos.
es importante que lo conozcan todos y no nada más los que han ido supuestamente representándolos. No, o sea, no sabemos si realmente los representan, pero sí sabemos que hay muchísima más gente en ese corredor, tenemos un censo y nos acercaremos tramo por tramo para que ellos mismos evalúen una decisión que se tomó internamente y sí estamos completamente de acuerdo en la gestión social. Si no se hizo como muchos de nosotros hubiéramos querido que se hiciera, pues no se hizo porque se utilizaban simplemente los recursos que había en el municipio. Oye, Marilena, ¿y se podría encontrar también espacio de estacionamiento para los comerciantes en algunos lotes baldíos o otras zonas eso es muy factible, también se está analizando. No impliquen que se estacionen en la calle, porque esa es la bronca, ¿no? Y también que haya un cambio de, o sea, vemos que hay directamente una relación de percepción de amenaza en el momento que desaparece, porque además muchos solamente tienen 6 metros de frente. Sí, pero fíjate que además, y al respecto, cuando el argumento de Martínez Moret, de hecho yo lo peleaba por Twitter, y creo que también te peleé por Twitter, cuando decían, es que se va a afectar a los comerciantes. Díganme, ¿cuántos comerciantes de Avenida Vallarta están afectados porque no hay un carril para estacionamiento? Claro, en Vallarta de repente hay algunos que tienen estacionamiento y espacio, pero ¿cuántos comerciantes de Avenida Hidalgo están afectados porque no hay un carril para estacionamiento? Y lo otro es, ¿a cuántos? Porque así se hizo ver, e incluso entrevistamos a algunos vecinos que decían, es que la ciclopista nos va a alejar de los clientes. ¿Cuántos clientes han perdido los comercios de Federalismo? Sí, es muy raro porque hacen predicciones que sí nos llaman la atención, no sé cuáles son sus estadísticas, pero los mismos vecinos decían, fatalizando, es que se van a quebrar todos los negocios del corredor, cuando precisamente lo que se busca es una prosperidad para la zona, de verdad, ¿eh? O sea, estamos precisamente trabajando para que la zona tenga prosperidad. De que todas esas calles donde se ha intervenido de esta manera, que se genera un mayor flujo de personas que no de vehículos, incrementan las ventas de los negocios. Sí, eso está comprobado. Es sentido común. Mientras más gente esté utilizando la calle, más posibilidades hay de llegar a los negocios. Y además se elevan la plusvalía de la zona, o sea, tiene zonas de mejor calidad. Sobre eso el argumento, digo, por lo menos no el mío, no sé, el de don Guillermo, si se lo comentó él directamente, ni siquiera es la situación de los comerciantes. O sea, parte del argumento que yo manifestaba al estar el proyecto como la primera vez que nos lo mostraron, y a haber reducciones de carriles y todo eso, era que no se había hecho un replanteamiento, primero, de las rutas de camiones que pasan por ahí. Segundo, que es una zona crítica que pasan entre 20,000 y 30,000 carros y eso no se puede negar. Entonces, indudablemente va a haber flujo vehicular. Viene una proyección a futuro, ya se abrió y se juntó las colonias, aparte de Jardín Real y todo eso, viene una nueva proyección hacia la parte de arriba de Carretera Tezistán y es la única salida. Base aérea y Nestipac, y mientras no hay ningún esquema de movilidad que sea unitario, debe ir de la mano ciclopistas, apertura de calles, desniveles, etcétera, etcétera. Y en este momento, al no generar una situación alterna, iba a ser muy complejo en una zona de vehículos que le redujeras carriles. Nosotros manifestamos la preocupación a futuro, porque después de esto no es tanto los comerciantes tampoco, sino la gente que vive en la zona, los propios desplazamientos. Parte de lo que pedíamos también era que se hiciera la apertura de Santa Ester con el desnivel para que fuera de la mano con la ciclovía. Abren la ciclovía y nos manifestamos hasta un corredor en un sentido y Santa Ester en otro. Los argumentos que al regidor todos son a favor de la movilidad para el automóvil. Lo mismo que hizo el PAN todo el sexenio anterior, construir infraestructura para los automóviles. Haya o no reducción de carriles, eso no está afectando el flujo actual. Es decir, ahorita ya se tienen los mismos carriles que se va a tener con este proyecto. Pero entonces, si es entrampar las cosas. Son 40 pero tienes que tomar en cuenta el cambio de modo. O sea, hay muchísima gente que ahora para hacer viajes de 5 minutos utiliza el coche. Si das alternativas, es que no se ha visto. Es un proyecto que busca un cambio de paradigma y en el que para que se dé ese cambio de paradigma todos tenemos que estar en ese tono. A ver, lamentablemente el tiempo nos vuela en televisión, me queda solamente un minuto. Le preguntaría al regidor, ¿ya con estas modificaciones estaría ya de acuerdo en la construcción de esta obra? ¿O no? Sí, digo, como lo he manifestado, estamos a favor de las ciclovías. Sobre estas modificaciones no es que uno esté a favor o no, es de que la gente que vive en la zona y quien vaya a utilizar o meterse en algún problema por esto esté de acuerdo. Básicamente nosotros somos la expresión de la gente que está en el lugar. Estamos a favor de todo el tema de ciclopistas siempre y cuando cumplan con las normas, estén bien proyectados y no se vaya a derrochar dinero en algo que no va a servir. Y en este proyecto, les digo, la historia los juzgará. En 2 años veremos qué tal funcionó y si fue a favor o en contra de la propia ciudadanía. Muy bien. Y déjame hacerle una última pregunta, regidor, y se la hago muy en serio. ¿Usted está utilizando este tema para tener visibilidad y lanzarse al Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Zapopan? No, digo, básicamente no, porque dentro del partido no vota la ciudadanía.
votan los miembros del partido. Sobre esto digo, a partir de la manifestación y algunas mesas de diálogo que acompañé, después ni siquiera me he presentado en las siguientes mesas que han tenido para que no se politice. Yo manifesté mis argumentos de que no se cumplían normas, que los recursos iban a estar mal destinados y que iba a ser más complejo el asunto con el primer proyecto. Y sí sigo manifestando que si al día de hoy no hay un proyecto definitivo, 32 millones que necesita todo Zapopan en muchos lugares pueden ser mal utilizados. Para terminar, ¿está en riesgo o no está en riesgo el proyecto, María? Nosotros vemos que no. De hecho, hubo un acuerdo ya en presidencia donde los vecinos salieron bastante contentos, y lo que sí tenemos es que hacer esos ajustes para que no se retiren tantos árboles, las banquetas no queden afectadas. Pero nosotros como grupo estaremos vigilando que eso no pase. O sea, ahí sí como cuidar muchísimo que quede bien planteado un proyecto suficiente. Quizá no el ideal, pero sí suficiente para garantizar la seguridad y el confort de peatones y ciclistas. Muy bien, pues les agradezco a los tres que han estado con nosotros y que platicaran sobre este proyecto, los puntos de vista y que hubiera este intercambio aquí en Ángulos. Muchas gracias, Marilyn. Muchas gracias. Muchas gracias, Negro. Muchas gracias, señor Ricardo. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.